Vasudevaya. Idam te natapaskaya. Na bhaktaya kadachana. Na cha shusrusa vevachyam. Na cha mamyo vyasuyati. Idam te natapaskaya. Na bhaktaya kadachana. Na cha shusrusa vevachyam. Na cha mamyo vyasuyati. Idante natapaskaya. Navaktaya kadachana. Nanasa susravevacham. Nacha manyo abhisubhyati. Idam te natapaskaya. Na bhaktaya kadachana. Na cha shusrusa vevachyam. Na cha mamyo vyasuyati. Idam te natapaskaya. Na bhaktaya kadachana. Na cha shusrusa vevachyam. Na cha mamyo vyasuyati. Idam te natapaskaya. Na bhaktaya kadachana. Na cha shusrusa vevachyam. Na cha mamyo vyasuyati. Idam. Esto. Te. Por ti. Na. Nunca. Atapaskaya. Aquel que no es a usted. Na. Nunca. Abhaktaya. Aquel que no es devoto. Kadachana. En cualquier momento. Na. Nunca. Cha. También. Asushrusare. A aquel que no está dedicado al servicio devocional. Vachyam. Ser hablado. Na. Nunca. Cha. También. Mam. Vení. Ya. Cualquiera que. Avyasuyati. Está envidioso. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Este conocimiento confidencial nunca se les debe explicar a aquellos que no son austeros o devotos o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de mí. En el significado voy a leer una parte porque es un poco extenso y quiero leer otro verso más. Prabhupada dice acá, hay muchas personas que envidian a Krishna porque Él ha explicado en el Bhagavad Gita que Él es el Supremo y que no hay nada por encima de Él ni igual a Él. Hay muchas personas que están envidiosas de Krishna. A ellas no se les debe hablar del Bhagavad Gita, ya que no lo pueden entender. No hay ninguna posibilidad de que las personas infieles entiendan el Bhagavad Gita y a Krishna. Si uno no entiende a Krishna sobre la base de la actividad de un devoto puro, no debe tratar de comentar el Bhagavad Gita. Y el verso 1871 también
Curiosamente que hay varios versos casi juntos, ¿no? Que también se refiere a la envidia. Y dice que y aquel que escucha con fe y sin envidia, el Bhagavad-gita, se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas que no ignoran los piadosos. En el significado, Srila Prabhupada nos enseña. En el verso 67 de este capítulo, el Señor prohibió explícitamente que el Gita se les expusiera a aquellos que están envidiosos de él. En otras palabras, el Bhagavad Gita es solo para los devotos, pero ocurre que a veces un devoto del Señor da una clase pública y no se espera que en ella todos los alumnos sean devotos. Entonces, ¿por qué esas personas dan clases públicas? Esa es la pregunta que mismo Srila Prabhupada pone en el comentario. Aquí se explica que si bien no todo el mundo es devoto, aún así hay muchos hombres que no envidian a Krishna. Ellos tienen fe en Él como suprema personalidad de Dios. Si esa clase de personas oye a un devoto genuino hablar del Señor, en este caso estamos escuchando las palabras de Srila Prabhupada, ¿cierto? Devoto genuino a través de sus comentarios, ello da como resultado que de inmediato quedan libres de todas las reacciones en los pecados y después de eso llegan al sistema planetario en el que se encuentran todas las personas virtuosas. En consecuencia, por el simple hecho de oír Bhagavad Gita, hasta una persona que no trata de ser un devoto puro obtiene el resultado que se obtiene de las actividades virtuosas. Así pues, el devoto puro del Señor les brinda a todos la oportunidad de librarse de todas las reacciones pecaminosas y de convertirse en devoto del Señor. El verso 67. Este conocimiento confidencial nunca se les debe explicar a aquellos que no son austeros o devotos o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso. Om Magyanatimirandasya Dhananjanashalakaya Chakshurumiritanima Tasma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Spaditam Yena Bhutale Swayam Prabhakadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Yakshagopi Kankara Kanta Namostute Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanusute Ramanamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Vaishnavyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Pada Krishna Prabhu Shrimati Bhaktivedanta Swami Namo Vishnu Pada Krishna Prabhu Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Guru Charan Nirvishya Krishna Pasyat Radesha Sí, me pidieron después de editar que cada una de las que la conoció, después al final de la clase, de dedicar una palabra de cada. ¿Puede ser? Bueno, sobre este comentario de Srila Prabhupada es interesante que Prabhupada pone como una condición obligatoria prácticamente para todos los que deseamos progresar en la senda de la práctica espiritual. Podríamos decir que es algo universal, independiente del camino espiritual o religión que uno elija.
Esta condición es la ausencia de la envidia. En el Upanishadamrita, en el marco de la instrucción, Srila Prabhupada dice al siguiente verso, el siguiente comentario, que es muy interesante. Ciertamente, el primer paso de la civilización humana lo componen las actividades ocupacionales efectuadas según los mandatos de las escrituras. La inteligencia superior del ser humano debe ser entrenada para que comprendan el Dharma básico. En la sociedad humana existen diversos conceptos religiosos descritos como hindú, cristiano, hebreo, maometano, budista, etc., ya que sin religión la sociedad humana no es mejor que la sociedad animal. Desafortunadamente, la gente adopta la religión para prosperar materialmente. Porque al principio dice que la religión es para entender nuestra naturaleza original, y aquí él pone que lamentablemente o desafortunadamente la gente adopta la religión para prosperar materialmente. Esto debido a atyahara, o sea, un deseo excesivo por alcanzar esa prosperidad. Sin embargo, la verdadera religión educa a la gente para que esté satisfecha con lo indispensable en la vida mientras cultiva conciencia de Krishna. Aunque necesitamos el desarrollo económico, la verdadera religión lo permite únicamente para que provea lo más indispensable de la existencia material. Jivasya Tattva Jigyasa, el verdadero propósito de la vida es preguntar sobre la verdad absoluta. Y únicamente, si nuestro esfuerzo no es para preguntar acerca de la verdad absoluta, únicamente incrementaremos el esfuerzo para satisfacer mis necesidades artificiales. El aspirante espiritual debe evitar el esfuerzo mundano. Y la envidia, obviamente, es algo que nos ayuda a incrementar estos deseos materiales. Y antes que vamos a seguir con la enseñanza del capítulo de hoy, que quería dirigirme sobre este tópico, me gustaría que pusiéramos sobre la mesa las ideas, cómo entendemos o qué entendemos bajo la palabra envidia. Lo contrario del amor. Lo contrario del amor. ¿Cómo ustedes entienden cuando hablamos de la envidia? ¿Qué es envidia para ustedes? No está, falta satisfacción, ausencia de satisfacción. Muy bien. ¿Alguien más? Una visión centrada en potencia. O sea, la causa de envidia sería como el deseo de competir, Y de sobresalir. de sobresalir, No puede sobresalir. destacarse. No puede ser el número uno. Claro. Okay. La manifestación del ego falso. La envidia es la manifestación del ego falso. Bien, eso ya está un poco más complicado, porque habría que entonces entrar a definir qué es el ego falso. Pero así, digamos, en palabras más simples. ¿La envidia? Sí. Siempre está acompañada de odio, de ira. Son falsos de la mano. Ya, pero la envidia, ¿qué es? Y el amigo lo dijo, ese deseo del otro. Muy bien. Y si yo les pidiera, por ejemplo, le diría, bueno, le tengo mucha envidia, ¿qué me aconsejarían? ¿Cómo trabajar la envidia? ¿Cuáles serían las soluciones? Servir. ¿Cómo, perdón? Poner el foco en mi dirección. No
fijarse en lo que hace el otro, sino Exacto. fijarse en lo que hace uno. Ya, ¿Qué más? apreciar a los demás y tratar de lograr la competencia también. Bien. Valorarse. Malo. Ok. ¿Algo más? Los consejos, recomendaciones. Bueno, interesante. Y en los versos nosotros leímos y en los comentarios y los trabajos habla de la envidia incluso a Dios, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero eso, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué tendría que envidiar a Dios? ¿No? Pero dos versos están hablando de esto. Y Srila Prabhupada comenta de esto claramente que hay mucha gente que envidia a Dios. Entonces, ¿cómo llega, o cómo llegamos, o cómo podemos llegar a envidiar a Krishna o envidiar a Dios? Entonces, para responder a estas preguntas, quiero ir a las enseñanzas de Kapila Dev. Kapila Dev, recuerdan, era pues la quinta encarnación de Krishna. Se explica en el Bhagavatam. En el tercer canto, él responde a las preguntas de su madre, de Devahuti, que le hace preguntas sobre el servicio devocional. Entonces, en varios versos, él explica cómo se desarrolla esta enfermedad y cuáles son las consecuencias de envidia. Primero, Kapila Deva dice y habla sobre la potencia de la práctica devocional. Esto obviamente es universal, no es que dice práctica devocional solamente devoto de Krishna, ¿no? Se refiere a práctica devocional que pueda ser en cualquier tradición espiritual, ¿no? Y por tanto no hay que pensar que es solamente para los Hare Krishna, sino también puede ser útil para cualquier practicante de otras religiones. Entonces, la Kapila Deva dice lo siguiente, que práctica devocional tiene enorme potencia para que pueda llevar al alma a acercarla inmediatamente a Krishna o a Dios para recuperar nuestra relación amorosa perdida. Cristo dijo, primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Recordando y haciendo un poco paralelos, ya que estamos en la fecha de Dios. Entonces Kapila Deva dice lo siguiente, de la misma manera que el carro de aire, el aire, ¿no?, transporta un aroma desde su origen y cautiva inmediatamente el sentido de olfato sin ningún esfuerzo adicional, porque nosotros no nos esforzamos cuando pasamos, ¿no?, al lado de un árbol aromático, inmediatamente el olfato está cautivo. Aquel que se ocupa constantemente en el servicio devocional, en el proceso de conciencia de Krishna, o en el Srila Prabhupada, puede activar al alma suprema, o a Dios, ¿no?, que está presente, cautivar al alma suprema que está presente por igual en todas partes. ¿Se entiende la analogía, no? O sea, la práctica devocional debería llevarnos sin esfuerzo inmediatamente a Dios. Esa es la potencia, sin esfuerzo adicional. No obstante, nosotros, los que llevamos algunos años y cantamos mantra y leemos, a veces nos preguntamos por qué no puedo avanzar, por qué no estoy cerca de Krishna, si naturalmente debería estar ahí. Porque si hago el servicio devocional,
Entonces, según lo que dice Kapila Deva, debería fácilmente. Así dice Kapila Deva, ¿sí o no? Sin esfuerzo. Sin esfuerzo adicional, de la misma forma como aroma llega al olfato. Bueno, en los versos previos, Kapila Deva explica el nivel de conciencia que debemos tener para poder obtener ese efecto, una conciencia purificada. Entonces, ahí surge una pregunta o una duda. Bueno, si yo no tengo conciencia purificada, ¿cómo hago el servicio devocional? Porque si hago el servicio devocional con conciencia purificada, no puedo llegar hacia Krishna fácilmente. Esa es la pregunta que puede surgir. Sí, eso, ¿sí? Y si quiero hacer servicio, o sea, el círculo vicioso, si quiero hacer servicio devocional, como dice Kapila Deva, para obtener el efecto y la potencia del servicio devocional, tengo que tener conciencia purificada. Nosotros sabemos que hay 64 formas del servicio devocional, según explica Néctar de la Devoción, de los cuales Prahlad Maharaj marca 9 como lo más importante, ¿cierto? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, etc. De los cuales 3 primeros son los indispensables para nosotros. ¿Cuáles son? Shravanam, Kirtanam y Smaranam. Y nosotros todos practicamos por lo menos estas 3 formas de todas maneras. Y también se explica que el canto Mahamantra debería revelar la forma de Krishna, o sea, porque Krishna está en su nombre, por tanto la potencia del santo nombre debería poder revelar la forma de Krishna, las cualidades de Krishna y los lilas de Krishna, los pasatiempos, ¿cierto? No obstante, a veces podemos ver que algunos incluso abandonan la práctica devocional después de haber cantado mantras por muchos años. Yo conozco algunos ejemplos de unos amigos que por una u otra razón se han decepcionado y han dicho que la práctica, el proceso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tan así es que la práctica, nuestro proceso no funciona o hay algunas condicionantes que nos pueden impedir desarrollar la práctica devocional de manera favorable. La atención o la desatención sabemos que es una de las causas, ¿cierto?, de problemas que podemos tener en el avance, la desatención al momento de cantar japa. Si no recordamos a Krishna sin cantar japa, eso, bueno, es normal, ¿no? Pero a veces ni cuando cantamos japa tenemos el recuerdo de Krishna. La mente se va, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso? Sí. Bueno, a mí sí, no sé si a ustedes. Entonces, habría que investigar qué más. También hay 10 ofensas, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera ofensa? Acá en los santos. Sí, perfecto. Se llama Sadhuninda. Ok, vamos a ver si esto está relacionado con lo que estamos hablando. Entonces, Kapila Deva, en 4 versos, si alguien después quiere leer esto, está en el capítulo 29, los versos desde el 21 al 24. Kapila Deva, en 4 versos seguidos, repite 4 veces la misma cosa. Y nosotros sabemos que, según los tratados védicos de poesía, cuando alguien quiere subrayar algo, destacar algo, dice mínimo 3 veces, ¿no? Con 3 veces ya es suficiente. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevana, ¿no? 3 veces ya es suficiente. Pero Kapila Deva dice 4 veces. Y dice lo siguiente: no vas a lograr nada en el servicio devocional. Primer verso, verso 21. No vas a lograr nada en el servicio devocional. Verso 22.
No vas a lograr nada en el servicio devocional. Verso 23. No vas a lograr nada en el servicio devocional. 4 veces, verso 23. A menos que entiendas que yo estoy presente en todas las entidades vivientes. La traducción, como Srila Prabhupada lo hace, es: yo como superalma estoy en todas las entidades vivientes. Si alguien trata indebidamente o no tiene en cuenta a esa superalma omnipresente, su adoración de la deidad, en este caso uno de los 9 servicios devocionales, pero nosotros sabemos que puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier forma de las 9 o de las 64. En este caso, adoración de la deidad en el templo es una simple imitación. No es solamente a los pujares, ¿no? Eso es una declaración fuerte. ¿Y cuál es la solución que da Srila Prabhupada? La vamos a ver un poquito más adelante, porque me gustaría, antes de eso, ver y mencionar cómo nuestros acharyas anteriores, Vishwanath Chakravarti Thakur y Jiva Goswami en Bhakti Sandarbha, comentan y explican sobre este verso. En particular sobre este verso de 3:29-29. Ellos dicen, Srila Jiva Goswami dice que esto es como una enfermedad como cáncer, que tiene 4 niveles, 4 estados. Y el problema es de esta enfermedad que, a pesar de que empezamos nuestra práctica espiritual con entusiasmo, con buenas intenciones, la potencia del servicio devocional no se manifiesta de la manera como se explica por Kapila Deva en el verso 20. Y Kapila dice que se manifiesta la envidia, porque él usa la palabra envidia. Esa envidia se manifiesta en nuestro corazón en un principio muy levemente, igual que en una enfermedad que todavía puede no notarse, y esta leve envidia, él usa la palabra avagya. Ava es bajar, ¿no? Abajo, como en el término avatar, por ejemplo, ¿no? Bajar. Y ya nosotros sabemos, es la raíz de palabra conocimiento. Entonces, es mirar, en este caso, mirar a alguien, así como... Sí, así como... Yo no digo nada malo de la persona, ni le hago nada malo, pero tengo una cierta sensación de superioridad, ¿no? Ustedes saben que yo soy mejor, ¿no? Levemente. Y incluso uno puede darse los argumentos, no se justifica, dice, ¿por qué soy un poquito mejor? No, tampoco es tanto, ¿no? Es una actitud prácticamente ingenua e inocente. Miramos con esa compasión, puede ser, no sé cómo ser compasivo, porque pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿qué sabe cocinar? ¿No? ¿Qué sabe cantar? No sé, cártalas, ¿no? Uno puede ser mirando así, pero sin molestar, sin decir nada. ¿Tienen algunos ejemplos ustedes que han experimentado una actitud así? O desde uno hacia otro, no desde otro hacia uno, porque de eso sí podemos escribir libros como alguien no nos miró bien, pero nosotros hacia el otro. Y bueno, entonces se dice que en este estado de envidia leve, ahora ya mirar con desdén, ¿no? Todavía es fácil trabajar y, digamos, curar ese primer estado de la enfermedad.
Y hay una historia una historia interesante de un hombre bengalí que fue a Radhakunda en búsqueda de un Siddha Mahatma, ¿no? Ya un renunciante que se dedica solamente al vayan personal, que ya conoce su Swarup original, ¿cierto? Él era de una familia aristocrática muy importante, tenía varios títulos de diferentes carreras, entonces él tenía, digamos, argumento para ser orgulloso. No obstante, él decidió renunciar a todo esto y fue en búsqueda de un Babaji para poder tomar iniciación con él y ya dedicar el resto de su vida al vayan personal. Y cuando encontró a uno, le pidió la iniciación y el Babaji lo miró y le dijo no. Después de un tiempo él volvió, le pidió y dijo no. Así varias veces. El Babaji se percató que un poquito de envidia el hombre tenía, siendo que él ya era quiso incluso renunciar, pero la renuncia también puede ser como la causa de orgullo, ¿no? Entonces, si tengo orgullo, puedo manifestar ese leve mirar para abajo, ¿no? A otras entidades vivientes. Entonces, el Babaji dijo, bueno, te voy a dar la iniciación en una semana, pero te voy a dar una tarea. Te tienes que traer a alguien, alguna entidad viviente que en todos los aspectos es inferior. El hombre dijo, ¿para qué esperar una semana? No hace falta, él pensó, yo inmediatamente, aquí cualquiera que voy a salir ahora porque estamos en el campo, aquí, ¿no? Cualquier barrendero aquí yo puedo traerlo. Y entonces salió a la calle y fue en búsqueda, llegó a un lugar donde estaban viviendo los barrenderos y dijo, bueno, con poco prasad, le ofrezco un poco prasad, entonces puedo traer a mi futuro maestro espiritual. Y de pronto pensó, a ver, pero barrendero sí, ok, pero él vive toda su vida en Braja. Está caminando toda su vida por el pueblo de los pies del loto de Krishna y de Radharani. Dijo, no, en este aspecto él es superior a mí. No me sirve un barrendero de Vrindavan. Dijo, la vaca sí, un animal, porque aquí, ¿quién más? Todos son Brajavasi, no, siempre vas a estar superior, por lo menos en el aspecto de vivir toda su vida. Así que la vaca, pensó vaca, pero la vaca da leche, sin pedir nada a cambio. Dijo, yo en este aspecto tantas veces he pedido cosas a cambio de algo. Dijo, la vaca me supera en este aspecto, porque tenía que ser inferior en todos los aspectos. Él encontró ese un aspecto que la vaca tenía y que él no tenía, que él no era desinteresado. Dijo, bueno, el perro, no, el perro tampoco, dice, bueno, excremento. ¿Cómo llevar excremento al maestro espiritual? Además, dice, excremento es la consecuencia del prasadam que yo he tomado. Dijo, es superior a mí. Dijo, uy, y vio un gusano que estaba corriendo al excremento y dijo, este sí me sirve. Después pensó, a ver, pero el excremento es la consecuencia del prasada, y si él va a tomar esa consecuencia, se vuelve más elevado, dice que no, tampoco es inferior a mí. Dijo. Y al final se frustró. Estuvo una semana buscando, y no encontró a nadie que pudiera ser inferior que él, aunque sea en un aspecto. Y de esta manera él llegó a su maestro, le llevó a los pies y dijo, no he encontrado a nadie inferior a mí. Siempre hay algún aspecto que me supera.
Y el Babaji dijo, ahora sí, te voy a dar la iniciación. Porque realmente se deshizo meditando una semana, entendió que no puede mirar con desdén ni siquiera a un gusano del excremento. Y en esta actitud es cuando empieza el servicio devocional realmente, dice Jiva Goswami y Vishwanath Chakravarti. Libre de esa, si quiere, primer estado, ¿no? Leve estado de la envidia. Y la palabra que usa Kapila Deva en este verso que les leí, decía al final que si no, ¿cuál es la consecuencia? Es la pretensión. El servicio devocional es simplemente una imitación. Vidambana. A veces Prabhupada traduce como pretensión. A ver, ¿qué podemos ver en nuestro servicio devocional con pretensión? Puede ser japa, vidambana, japa con pretensión, puede ser, ¿no? ¿Hemos hecho alguna vez japa con pretensión? Por ejemplo, ¿cómo saber? Si yo estoy con los demás cantando, canto muy atentamente, ¿no? Y cuando estoy solo, canto de la misma forma. No. Tengo el celular por ahí, ¿no? Bueno, esa es la palabra vidambana. La pretensión es tan sutil, pero está presente, ¿no? O sea, es como hipocresía. Cuando estoy con alguien, demuestro algunas cosas que no soy, o puede ser, no sé, Kirtan Vidambana, ¿no? Cuando hay mucha gente, todos vean como salto, ¿no? Para lo más alto posible para, como dijeron, destacarse. Hay que destacarse, ¿no? Cualquier cosa, Vidambana, una palabra buena para recordar, memorizar. A lo mejor podemos anotar, porque algunos pueden ayudarnos a anotar. Vidambana, pretensión o imitación. Y Jiva Goswami dice que por esta aparentemente inocente pretensión, el problema es que esta pretensión puede crecer más y más y más. Y Vishwanath Chakravarti Thakur dice que esta leve envidia, una actitud de desdén en nuestro servicio, se vuelve sankochita. Puede anotar también esta palabra, por favor, sankochita. Sankochita, vidambana, bueno, con V voy a dar lo mismo. Sí, sankochita, servicio devocional. ¿Con K o con C? Sí, sankochita, con K, sí. Servicio devocional por naturaleza es muy potente. Eso ya lo leímos también en el verso sankochita. Y sankochita quiere decir extraer, succionar, disminuir. Esos son los sinónimos. Entonces nosotros hacemos servicio devocional, pero si tenemos vidambana, pretensión, entonces nuestro servicio devocional es muy débil. Porque sankochita, esa palabra, extrae la fuerza y la potencia del servicio devocional. El resultado, ya dijimos, hipocresía en nuestro corazón. Hipocresía cuando queremos, o sea, ¿qué dirán los demás también, no? Siempre pensamos, ¿qué dirán los demás? O sea, buen kirtanero o sankirtanero, o buen cocinero o buen no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que Srila Prabhupada da? No me queda nada de tiempo. Srila Prabhupada en el comentario al verso 21 dice, el devoto debe tratar de entenderlo todo en relación con Krishna. Y con esa mentalidad debe tratar de servir a todo. No solo a todos, dice a todos.
Servir a todos significa ocuparlo todo en el servicio de Krishna. Si una persona es inocente y no conoce su relación con Krishna, el devoto avanzado debe tratar de ocuparla en el servicio de Krishna. Una persona avanzada en el proceso de conciencia de Krishna puede ocupar no solo a los seres vivos, sino también en el servicio de Krishna. Entonces, primer remedio es empezar a ver a todo y todos, ¿no?, en relación a Krishna. Por ejemplo, si me pillo en que estoy pasando al lado de alguien mirando así como, por ejemplo, en el caso mío, podría estar sentado cantando y alguien que no hace muy bien las cartas, ¿no? Por ejemplo, yo podría, ¿no? Tengo que inmediatamente recordar que él está relacionado con Krishna y que Krishna está en su corazón. Aquí la Biblia dice, yo estoy en mi corazón, de todos, ¿no?, de todas las entidades vivientes. Después, el segundo estado de esta enfermedad un poco más grave se llama upeksha, o en el verso 22, en el siguiente verso, Kapila usa la palabra hitva, no tener debida consideración, no hacer caso, ignorar. Cuando ya la persona, bueno, yo digo, bueno, esta persona me molesta, no la saludo, le doy la espalda, pienso que ojalá se fuera, ojalá no viniera, y si viene, bueno, me voy yo. ¿Hemos tenido esas situaciones? ¿Y por qué no enfrentamos? ¿Por qué no asumimos? Porque esta es la segunda etapa de la enfermedad. El enfrentamiento ya va a venir, ustedes. Claro, aquí la Deva lo explica gradualmente cómo se va desarrollando la envidia. Y él dice, aquel que adora la deidad de Dios en los templos, porque siempre está hablando de esta forma de servicio devocional, pero no sabe que el Señor Supremo como Paramatma está en el corazón de todas las entidades vivientes, ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia. Y se lo compara con el que ofrece oblaciones a las cenizas, o en vano. Krishna no acepta nuestro servicio si nosotros tenemos la ignorancia que Paramatma, que Krishna en forma de Paramatma está en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces ese es el segundo estado. Entonces la solución, ¿cuál es? Incluso si alguien me hizo algo malo, yo tengo que recordar aún que Krishna está en su corazón. Aún así, oblación a las cenizas también significa que podemos hablar con Dios, a veces no queremos pedir, preguntar algo y no responde. Entonces esa es la consecuencia de que estamos en ese estado de envidia en nuestro servicio devocional. Entonces era upeksha, ¿no? Upeksha, los que están anotando si quieren. Upeksha. Tercer estado es dvesha. ¿Conocen esa palabra? Dvesha. Upeksha, sí, y la otra es dvesha. La tercera es dvesha. D-V-E-S-A. O Kapila lo pone Bhina Darshinaha, pero no importa, dvesha. Dvesha. Sí, estaba bien, sí. Sí, dvesha. V corta, no R. V corta. Son 43 en total. Sí. No, son 4 solamente. Dvesha. Entonces, Kapila Deva habla de los separatistas. Devotos separatistas. Sí, han escuchado eso, sí, seguramente. Devotos separatistas. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales podemos reconocer en nosotros este estado? Es rechazo, aversión, odio ya, a otra persona. Incluso pedimos a Krishna, ¿no? Por favor, dale un castigo porque merece, ¿no? Porque yo estoy en lo correcto, pero él está equivocado, así que por favor. Sí.
estamos pidiendo, estamos ya orando para que Dios lo castigue, ¿no? Por lo tanto, dice Kapila Deva, un separatista nunca tendrá la mente en paz. Esa es la consecuencia, debido a su comportamiento enemitoso hacia las demás entidades vivientes. Entonces, tercero, ¿ves? Kapila Deva dice, no va a resultar de servicio devocional. Y la cuarta, el cuarto estado, para ya ir terminando finalmente, Avamani o Ninda. Podemos anotar Ninda, esa palabra la conocemos, que era la primera ofensa de las 10 ofensas de criticar, insultar. Ninda es ya insulto, es ya enfrentamiento. Ahí Prabhu dijo, ¿por qué no enfrentar? Ahí está, el enfrentamiento con el sentimiento de odio. Porque yo obviamente estoy en lo correcto. Yo tengo 108 argumentos para refutar la postura del otro, sí. Para justificar también mi crítica, Lo que pasa es que en la cultura mapuche hay un dicho que dice que la envidia mata el alma y la envenena. eso. ¿O no? Sí. ¿Y qué dice Kapila Deva? Dice, mi querida madre, aunque con los rituales y los utensilios adecuados, la persona que ignora que estoy presente en toda su entidad viviente, nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo. O léase cualquier otra forma de servicio devocional de la manera que nosotros hacemos. Porque la deidad de Krishna no es diferente del santo nombre. Krishna no es diferente ni de la deidad ni del santo nombre. Entonces, si nosotros cantamos de 6 rondas por muchos años, leemos Bhagavad Gita, escuchamos clases, nos relacionamos en sadhusanga, hacemos todo lo que corresponde, incluso comemos prasadam, pero sentimos que no avanzamos y que fácilmente, sin esfuerzo, no llegamos a Krishna, como el aroma llega sin esfuerzo al olfato. Tenemos que analizar, probablemente estamos en alguno de estos 4 estados de la enfermedad que se llama envidia. De Mahabharata, a lo mejor pueden recordar algún ejemplo de una simple risa burlesca que llevó a la guerra. Draupadi. Obviamente hubo todo el plan de Krishna, pero si nosotros analizáramos, ¿no?, como por una simple burlesca risa, porque Duryodhana cayó, pensó que era una piscina con agua, ¿no? Pero el piso es muy pulido, demasiado pulido, que parecía que era como la superficie del agua. Entonces él cayó ahí pensando que era piscina y obviamente se golpeó y Draupadi se rió. Claro, fue suficiente para que el dolor que Duryodhana vivió no lo olvidara hasta el final de su vida. Díganos, Prabhu. Y él dijo, tú eres ciego, tu padre es ciego, tú también eres ciego. Eso fue lo que... Sí, bueno, las flechas de las palabras a veces son más fuertes que la flecha de verdad que penetran carne y hueso, ¿no? Sí. Y de hecho en el canto 11, el Brahmana, Avanti Brahmana, Brahmana de Avanti, él habla de eso. Él dice que las palabras, o sea, las flechas de palabras que salen de un corazón envidioso, son más dolorosas que la flecha, digamos, exactamente. Así que bueno, esta es la presentación que quería compartir con usted, porque lo escuché en una clase de Maharaj Bhakti Vigyana Goswami en ruso, como ustedes no pueden escuchar en ruso. No, mentira, está en inglés. Así que si alguien quiere escuchar, porque son 2 clases, es un seminario un poco más largo, si están interesados, después una, ¿cómo se llama?
el link para verlo en YouTube, es muy interesante. Y la solución de Srila Prabhupada es ver a todo relacionado a Krishna. Y Kapila Deva, en los siguientes versos, él va a decir que por medio de atención y caridad, en nuestro caso, ¿cuál es la caridad más fácil que todos podemos dar al otro? Prasada. Entonces, respeto y alimentar. Respetar y alimentar a los demás. Es muy fácil para trabajar. Si alguien reconoce que tiene envidia, si no tienen envidia, bueno, por favor les pido bendiciones para mí y para que me den recomendaciones más, aparte de las recomendaciones que escuchamos de boca de Srila Prabhupada en forma de palabras, de los comentarios y de Kapila Dev, Jiva Goswami y Vishwanath Chakravarti. ¿Algunas preguntas o comentarios, por favor? Sí, mi comentario, mi pregunta es, así que usted cuando me hace algún servicio y me invita a una persona a su casa, es para superar su problema, ¿no? Puede ser. Sí, porque sí, me pillaron, ¿eh? Sí, yo desde el principio dije que denme por favor recomendaciones, cómo trabajar la envidia. Y bueno, todas las recomendaciones que ustedes hicieron sonar son válidas, pero yo creo que estas que son más fáciles, ¿no? La de Srila Prabhupada y de Kapila Deva. Sí, es un arma de doble filo, como dice Kapila Dev, para poder avanzar y superar la envidia. Hacer un servicio devocional y estar cometiendo Vaishnava para o ofensa con los devotos también, es un arma de doble filo. Sí, es un arma de doble filo. Por eso tenemos que enfrentarlo. No enfrentar a la persona a quien tenemos odio, sino enfrentar nuestro propio odio o el conflicto, porque siempre en todas las comunidades, en todos los grupos sociales, siempre hay conflictos. Y normalmente la causa del conflicto, es la envidia. Si nosotros analizáramos bien, quizás no consideramos esa avagya como envidia, pero Jiva Goswami dice que ahí nace avagya, mirar con desdén, un poquito así de la vida. Gracias por la clase, me gustó mucho lo de apreciar a la otra persona para no humillar. Creo que es un ejercicio muy bueno que tener todo el tiempo. Y una pregunta es, porque a veces las escrituras hablan muy fuerte. Por otro lado, tenemos que caer en un servimage, como que decir que amamos y tampoco. Entonces, esa escritura dice los carnes, los lechas, los poco inteligentes, como camello, asno. Y claro, y uno naturalmente dice, yo no estoy en esta posición, no soy un carne. Pero si hiciéramos el ejercicio del hombre bengala, y también, por otro lado, a estaríamos dentro del camino. a veces hay filosofías que promueven el amor, así, y que hay que amar a todos, pero no hacen nada. Entonces, ¿cómo equilibrar a veces palabras tan fuertes que dicen Srila para las escrituras y que nosotros no nos creamos que estamos en esa posición de juzgar de esa manera? Porque una cosa es a veces como el maestro puede decir las cosas, y la cosa que si nosotros nos creamos también que son todos carne, son todos melechas. Ahí no se refiere al devoto, a Avagya se refiere a mirar con desdén a cualquier entidad viviente. Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer con todas las entidades vivientes. Entonces, cuando se dice, No solamente claro, cuando se dice, este carne, sí, eso es Avagya. Kapila Deva lo condena. Si yo quiero avanzar en mi práctica espiritual, no puedo decir con esa motivación interna. entonces, cuando lo leemos, ¿cómo lo tenemos que traducir nosotros? Porque tenemos que confiar que Prabhupada lo dice sin envidia. Lo dice para instruirnos en saber cómo poner las cosas en su lugar, pero... Bueno, este aspecto de envidia tiene dos formas, externa e interna. Por ejemplo,
yo no voy a abrazar a un tigre. O sea, dice que hay que respetar, ¿no? Pero mi respeto no significa que tengo que ir a abrazar a un tigre o ir a una serpiente venenosa. Tengo que tratarlo según, externamente lo trato según su posición, según su cuerpo. Abrazar a todo el mundo, decir que nada más. Claro, no. Eso no significa respetar a todos. Respetar a todos internamente. Yo tengo que analizar qué me sucede a nivel emocional, sentimental, en mis pensamientos, pienso, siento y deseo, qué cosas suceden en mi mente, en mi conciencia, en relación a otra entidad viviente. Eso es importante. Eso es, ¿no? El primer propósito. También tenía una pregunta. Sí, entonces, Que después me van a... el verso dice que este mensaje no se le da a personas que no son extranjeros, que no son devotos. Sí. Por otra parte, hemos puesto impedimentos en el servicio nacional. Me pareciera que todos estamos de una manera influidos por estas tendencias. Pareciera que sí. Y no estamos libres de esto. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, pareciera que el servicio nacional es muy difícil, pero también el Bhagavatam dice que salva cama como la y a pesar de todos esos impedimentos, uno aún así no debe... Claro, uno debe continuar. Por eso ese seminario que da Maharaj es justamente no para abandonar, sino para detectar esto y trabajar esto para disminuir, en vez de disminuir la potencia del servicio devocional, disminuir el efecto de la envidia. De todas maneras tenemos que seguir, por eso Kapila Deva dice, respeta y alimenta. Kapila Deva no dice que deje todo botado, al revés. Él dice respeta y alimenta a la persona, a la gente de vivienda. Entonces es súper simple. Y la última, ya con eso terminamos. Sí, un comentario con respecto a la vida que dice en el canto de que cómo uno detectar si Krishna está aceptando el servicio devocional de uno y si uno es el que está haciendo, pues voy a decir una palabra no es experto para entiender los otros, pero cómo uno a veces dice, pues entonces dice el Simadhavana que el primer aspecto en donde eso se percibe más tangiblemente es cuando a uno le parece que el resto tiene envidia de él. Sí, Entonces, yo voy por allá porque a mí me tienen y no quiero que reevaluarme para correr cerca y avanzar espiritualmente, sino que el resto me tiene envidia. Y lo último que voy a comentar con respecto a lo que me pregunta es que claro, que postura tomar, porque es muy interesante la pregunta, con respecto a la intimidad de Dios, donde uno tendría como de una manera muy natural la tendencia a Vidamba, que es como a los carros, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, Navidamba no es pretensión, avariar. eso. Avariar. Entonces, en este sentido,